العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي ضيع. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y empezamos una vez más con las clases con nuestro querido Sheikh, donde hablamos de temas importantes necesarios para todos los musulmanes y musulmanas, como también preguntas y respuestas de preguntas comunes o dudas comunes para los musulmanes y musulmanas. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة أحكام سجود السهو في الصلاة. نعم. Naam. Entonces, alhamdulillah, y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el título de esta lección es los reglamentos de la prostración del olvido. من رحمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه جعل سجود السهو جابرا لما يحصل في الصلاة من نقص ونسيان على ما سيأتي تفصيله. نعم. Entonces, de entre la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala en la umma, en la nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es que hizo que sujud, sahw, la prostración del olvido, sea suficiente para compensar los olvidos o descuidos en el rezo. Naam. وسأحاول تسهيل مسائل سجود السهو وأحاول تقريبها وتوضيحها بأن أجعلها في مسائل. نعم. Naam. Y intentaré resumir de forma simple el tema de las prostraciones del olvido. Intentaré hacerlo pues algo más cercano y clarificar un poco el tema. Naam. ثم أستمع إلى أسئلتكم في هذا الموضوع. Y luego escucharé vuestras preguntas acerca de este tema. المسألة الأولى: سجود السهو يشرع لمن سهى في صلاته، سواء ترك واجبا أو ترك مستحبا. نعم. لعموم الأدلة في سجود السهو. Naam. Entonces, el primer asunto acerca del sujud sahw, de la prostración del olvido, es que es legislada para quien haya tenido un olvido en el rezo, ya sea en un pilar, es decir, en algo obligatorio del rezo, o en algo recomendable que forme parte del rezo. Naam. المسألة الثانية: من ترك ركنا من أركان الصلاة فيجب عليه سجود السهو، كان يترك سجودا أو ركوعا فيجب عليه سجود السهو. نعم. Naam. Y por la gran cantidad de evidencias para sujud sahw. El segundo asunto es que quien deje uno de los pilares del rezo, es decir, esas partes del rezo que son obligatorias, debe de realizar sujud sahw, debe de realizar la prostración del olvido, como que se deje, por ejemplo, una prostración en el suelo, o el rokoa cuando pone las manos en las rodillas y se inclina, etc. Nah. وكذلك من شك في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فإنه يسجد للسهو. نعم. نعم. فإنه يجب السجود للسهو. Naam. Y también aquel que duda en su rezo, si no sabe si hizo 3 o 4 rak'ats, es obligatorio para él también realizar la prostración del olvido. Naam. المسألة الثانية: سجود السهو يشرع قبل السلام وبعد السلام.
فمثلا من ترك 3 ركعات، من أراد أن يصلي الظهر 4 ركعات فنسي وصلىها 3 ركعات ثم سلم ثم علم وأخبر فيأتي بالركعة التي فاتته، ثم إن شاء يسجد السهو 2 ركعتين ثم يسلم، أو يسلم ثم يأتي بسجدتي السهو ثم يسلم. الذي لا تفهمه يا أخو عمر اسألني حتى أوضحه. نعم، يعني يشرع له في هذا الحال أن يقوم بسجود السهو قبل أو بعد السلام، صحيح؟ كلاهم مشروعان في أي وقت شاء. نعم. طيب، jazakallah khair. Y el tercer asunto es que sujud, el sahو, la prostración del olvido, está legislada tanto para antes como después de el salam, es decir, tanto como antes de terminar el rezo como después de terminarlo. Entonces, vamos a dar un ejemplo para clarificar un poco la situación. Quien quiera rezar, por ejemplo, el dhuhr, que son 4 rakats, ¿de acuerdo? El rezo del mediodía. Se olvida y reza solo 3 rakats y termina el rezo, hace el salam y termina el rezo. Y entonces se le informa que realizó 3 rakats y que le falta una. Entonces se levanta, realiza la raka que le queda y si quiere, cuando ya termina la raka, antes de hacer el salam, puede hacer las 2 prostraciones del olvido, que se prostra, se sienta, se prostra otra vez y se sienta para terminar el rezo, o termina el rezo y las hace después de terminar. Ambos casos son válidos. نعم. المسألة الثالثة: الزيادة في الصلاة نوعان. نعم. الزيادة في الصلاة نوعان. النوع الأول الزيادة من جنس الصلاة، يعني زاد ركوعا أو سجودا، فمثل هذه يسجد لها سجدتي السهو. فلو أن رجلا صلى الفجر 3 ركعات زاد 1 ركعة ناسيا فيسجد سجدتي السهو، وهذه زيادة من جنس الصلاة. نعم. Nam. El cuarto asunto es que hay 2 tipos de añadido en el rezo, es decir, alguien que se pase en el rezo añadiendo algo sin querer. Por ejemplo, se puede añadir una parte como un rukú o un sujud, una prostración. Y en un caso como este, pues debe hacer sujud as-sahw, la prostración del olvido. Por ejemplo, en el fajr, alguien que haya rezado 3 rak'ats sin querer, es decir, añadió una sin querer. Entonces hace 2 prostraciones del olvido para compensar este añadido. نعم. الزيادة الثانية من غير جنس الصلاة، كأن يتكلم في الصلاة ناسيا، أو يأكل ناسيا، أو يشرب ناسيا، فيسجد سجدتي السهو. نعم. El segundo tipo de añadido en el rezo es aquel que añade algo que no forma parte del rezo, como por ejemplo que hable sin querer, o por ejemplo que pueda comer o beber olvidando. Entonces en este caso también hace las 2 prostraciones del olvido. نعم. المسألة الرابعة: من صلى المسألة الرابعة صلاة الظهر 4 ركعات، من زاد وقام للخامسة فإنه متى ما تذكر يرجع ويسجد سجدتي السهو. فلو قدر أنه قام للخامسة وقرأ الفاتحة وركع، عند الركوع تذكر، يجلس مباشرة بلا تكبير، لأن هذه الركعة خطأ، يرجع ويتشهد ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. نعم. نعم. El cuarto asunto es que el rezo del Dhuhr, por ejemplo, el del mediodía, son 4 rak'ats. Entonces, quien añada y se levante para la 5ª raka, olvidando,
cuando sea que se recuerde, es decir, en cualquier momento que se recuerde de que está haciendo una extra, se dé cuenta, vuelve abajo directamente y hace las 2 postraciones del olvido y termina el rezo. Entonces, en un ejemplo, alguien se levantó para la quinta, que ya es extra, y leyó ya la sura de la Fatiha, incluso ya pasó a la inclinación al rukú, y ahí se acuerda, por ejemplo, que está haciendo una raka de más, sin querer. Entonces, desde ese momento, que ahora que se ha acordado, se sienta directamente, sin decir Allahu Akbar ni nada, simplemente baja directamente la posición, hace el tashahhud para terminar el rezo. Cuando termina de decir el tashahhud, pues hace las 2 prostraciones del olvido, es decir, se prostra, se sienta, se vuelve a prostrar y se sienta otra vez, y aquí hace el salam para terminar el rezo. نعم. المسألة الخامسة: إذا أنقص داخل الصلاة ركنا كمثل أن يصلي الظهر 4 ركعات مثلا وفي الركعة الثالثة المفترض أن يركع، لكنه نسي، قرأ الفاتحة ثم سجد مباشرة، لم يركع. المفترض أن يركع ثم يرجع يقوم ثم يسجد، لكن نسي، وبعد قراءة الفاتحة وما بعد الفاتحة من القرآن سجد. متى ما تذكر فإنه يرجع ويأتي ما نسيه، والذي نسي في هذا الركوع وما بعد الركوع من الرفع منه. فإذا متى ما تذكر قبل أن يبدأ في الركعة التي بعدها، متى ما تذكر فإنه يرجع. لكن إذا لم يتذكر إلا وقد بدأ في الركعة التي بعدها وبدأ بقراءة الفاتحة، فتعتبر الركعة السابقة باطلة، والركعة التي هي فيها بدلا عنها. واضح يا أخوي عمر ولا أعيد؟ واضح يا شيخ، جزاك الله خير. تفضل. El quinto asunto, muy importante, sí que si alguien quitó algún pilar dentro del rezo, ¿vale? Por olvido, como por ejemplo, y con el ejemplo se clarifica la teoría, como por ejemplo, alguien que reza el Dhuhr, el rezo del mediodía, que son 4 rak'ats, y por ejemplo, en la tercera rak'a se supone que haga ruku', es decir, la inclinación después de terminar de leer el Corán, se inclina a hacer el ruku', pero se le olvidó, y después de leer la Fatiha y lo que tenía que leer de la Fatiha, bajó directamente a la prostración, al sujud. Entonces, claro, se suponía que después de leer la Fatiha se incline, haga el ruku' y luego se levante del ruku' y luego ya baje al sujud, y se le olvidó esto. Entonces, después del Corán, él se prostró directamente. En cuanto se dé cuenta y recuerde que se equivocó, vuelve y hace esa parte que se le olvidó directamente. Es decir, está en medio de la prostración, ¿vale? Se ha acordado o ha notado que lo ha hecho mal, en ese momento se levanta y hace lo que se supone que debía hacer, es ponerse en rukú, inclinado, luego levantarse y seguir con el rezo. ¿De acuerdo? Esto siempre y cuando siga en la misma rak'a. Pero si él terminó esa rak'a y se levantó y empezó a recitar la sura de la Fatiha, es decir, empezó con la siguiente rak'a, en ese mismo instante la rak'a que ha hecho antes se nulifica, deja de ser válida, y la rak'a que está haciendo ahora es la anterior, es decir, hace de la que se saltó. المسألة السادسة: المسألة السابقة الخامسة تذكر وهو لا يزال في الصلاة. أما المسألة السادسة ترك ركوعا أو سجودا أو ترك ركعة كاملة، لكن ما تذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة. فلو أن رجلا صلى المغرب 3 ركعات، وفي الركوع الأول وفي الركعة الأولى فيها سجودان كما تعلمون، والركوع الثاني والركعة الثانية فيها سجودان، والركعة الثالثة فيها سجودان.
لو نسي سجدة في الركعة الأولى وما تذكر إلا لما انتهى من الصلاة، سلم ثم قام أراد أن يخرج ثم ذكر قيل له نسيت سجدة، يرجع ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة وبهذا ثم يسجد سجود السهو وبهذا تصح صلاته. نعم. الذي لا تحتاج أن تستفسر مني يا أخوي عمر، استفسر. طيب يا شيخ, jazakallah khairan. وياك. Entonces, otro ejemplo es de una persona que se haya dejado una parte del rezo como antes, pero solo se acuerda tras acabar el rezo. Es decir, por ejemplo, se dejó el rukú', la inclinación, o el sujud, la prostración, o toda una raka entera, por ejemplo, y solo se acuerda tras acabar el rezo. Es decir, ya acabó el rezo y luego se acuerda. Por ejemplo, en un rezo del Maghrib, que son 3 rak'ats, y como sabéis, la primera raka hay 2 prostraciones, en la segunda 2, en la tercera 2, ¿no? Hay 2 prostraciones en cada raka. Y, por ejemplo, esta persona se ha dejado una prostración en la primera raka, es decir, solo hizo una. Y no se acordó de esto hasta que finalizó el rezo, hizo el salam, se levantó ya para irse. Y se le recuerda, por ejemplo, que no hizo una parte del rezo, no hizo este sujud, esta prostración. Entonces, ¿qué hace? Vuelve y hace una raka completa, ¿de acuerdo? Hace una raka completa y al terminar, ¿vale? Hace sujud sahu, hace las 2 prostraciones del olvido. نعم. هذه أشهر المسائل وألخص وأذكر ملخصا يستفاد منه في بعض المسائل. الملخص الأول نعم تفضل أخوي عمر. نعم. Y este es de los más famosos de los casos también, y menciono algo que puede ser de beneficio. نعم. الملخص الأول سجود السهو يصح قبل السلام أو بعد السلام بالإجماع، فهذا يجزي عن هذا، فما يكون قبل السلام إذا جعله المصلي بعد السلام أو العكس فإنه مجزي إجماعا. نعم. نعم. Entonces, el primer asunto importante es que en sujud sahu, las prostraciones del olvido son válidas tanto como antes como después de finalizar el rezo, es decir, tanto como antes como después de el salam. No pasa nada si en un caso tiene que hacerlo antes y lo hace después, o después si lo hace antes, son igual de válidas. نعم. الملخص الثاني الزيادة في الصلاة من جنسها كان يزيد ركوعا أو سجودا أو من غير جنسها كالأكل أو الشرب أو الكلام نسيانا فيه سجود سهو. نعم. نعم. Segundo asunto, añadir en el rezo una parte del rezo, como por ejemplo un rukú extra o un sujud extra, o cualquier parte del rezo extra, o algo que no forme parte del rezo, como por ejemplo añadir pues el hablar o el comer, por ejemplo. Todo esto se le aplica sujud sahu, es decir, tienes que hacer las prostraciones del olvido. نعم. الملخص الثالث من زاد على الصلاة الرباعية كالظهر والعصر مثلا ركعة أو بعض ركعة فإنه متى ما تذكر يرجع بدون تكبير، يرجع دون تكبير ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي سواء قبل السلام أو بعد السلام. نعم. نعم. Y también aquel que añadió en Salah Rubai, es decir, el rezo que tenga 4 rak'ats, como el Dhuhr o el Asr, por ejemplo, que añada una rak'a o parte de una rak'a, en cuanto se acuerde, vuelve y sin hacer takbir, simplemente se sienta, hace el tashahhud y entonces reza las prostraciones del olvido en ese momento antes del salam o después del salam. نعم. الملخص الرابع من أنقص من الصلاة الرباعية كالظهر ركعة ثم سلم ثم تذكر ذلك بعد ساعة أكثر أقل فإنه يرجع ويأتي بهذه الركعة ويسجد سجدتي السهو.
فإن كثيرا من العلماء يقول لا ينظر إلى طول الفاصل وقصر الفاصل حتى ولو طالت المدة، المهم أن يأتي بما نسيه. واضح يا أخوي عمر؟ واضح يا شيخ. نعم. Entonces, el cuarto asunto es que quien haga menos de un rezo, como por ejemplo Salat al-Rubai, es decir, de los rezos de 4 rakats, como Dhuhr, al-Asr, etc., en 1 hora o menos, o cualquier tiempo, vuelve y hace sujud as-sahw, ¿de acuerdo? Vuelve y hace sujud as-sahw. Y no se mira si pasó mucho o poco tiempo. Lo importante es que haga aquello que se perdió. نعم. الملخص الخامس والأخير: إذا كان في صلاة الفجر مثلا ونسي نسي سجودا في الركعة الأولى، فإنه إن بدأ في الركعة الثانية وقرأ الفاتحة تلتغى الركعة الأولى، وإن لم يقرأ الفاتحة يرجع ويسجد. واضح يا أخوي عمر ولا يحتاج شرح؟ واضح يا شيخ. نعم. Entonces, quinto y último asunto, si está en el rezo del Fajr, por ejemplo, que son 2 rakats, y olvidó una prostración en la primera raka, Si empezó la segunda, se anula la primera raka, ¿de acuerdo? Y empieza la segunda raka en cuanto empiece a recitar la sura de la Fatiha. Y si no la empezó a recitar todavía, no empezó la sura de la Fatiha todavía, vuelve a donde estaba, vuelve al suelo y realiza la prostración que le queda. نعم. بهذا ينتهي الدرس، وإذا في أسئلة تفضلوا. Y con esto terminamos la clase y si hay alguna pregunta, adelante. Sí, hola. Assalamu alaikum, hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En referencia a este último punto, si se ha levantado y ha empezado a leer el Fatiha, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Porque ya no puedes volver a hacer sujud, entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Desde que no ojera. نعم. يقول الأخ جواد يا شيخ عنده سؤال، يقول في هذا الحالة الذي شرحنا الآن آخر حالة، إذا مثلا نسي سجودا في الركعة الأولى من الفجر وقام وبدأ بقراءة سورة الفاتحة، فماذا يفعل في هذا الحال؟ لأن قلنا لا يستطيع أن يرجع للسجود. تكون الفاتحة خلاص، تكون هذه الركعة التي بدأ بقراءة الفاتحة. أولا عليك رحمة الله وبركاته. وتكون هذه الصورة التي قرأ الفاتحة تعتبر الركعة الأولى، ثم يأتي بالركعة الثانية، والركعة الأولى التي نسي فيها السجود بطلت، ثم يسجد سجدة السهو ثم يسلم. واضح أخوي عمر؟ واضح يا شيخ، أكرمك الله. Entonces la respuesta, hermano, primero te dice wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, y la respuesta del sheikh es la siguiente, te dice esta fatiha que estás leyendo y básicamente esta raka que estarías haciendo, ¿vale? La segunda, porque la primera te has dejado el sujud, te has levantado y has empezado ya la fatiha. Entonces, en el momento en el que empiezas la fatiha, se anula la primera. Entonces, ahora la primera está totalmente anulada y la que estás haciendo se considera la primera, ¿de acuerdo? Entonces, tú sigues esa raka, la terminas y esa es considerada la primera y luego te levantas a hacer, pues, la segunda que te toca. Y importante también, antes de terminar, pues haces las prostraciones del olvido. ¿Alguna pregunta o duda más que tenga alguien por aquí? Aprovechemos que tenemos el sheikh para... Salam alaikum. Alaikum salam, hermano. Salam alaikum. Alaikum salam. Tengo una pregunta. Adelante, hermano. Digo, si hay un rezo que sea ashur, o sea, nawafil que no es obligatorio, ¿puedo hacer, o sea, digo, que hago una nawafil y me olvido de algo, me pasa como si fuese un rezo obligatorio? Hago igualmente, digo, o sea, hago sujud al-nahl. O sea, que hago 2, algo así. Vale, o sea, tu pregunta es si estás rezando un rezo voluntario y si también haces lo mismo si te olvidas de algo. Sí, exactamente. Vale, vale.
الأخ عمر يا شيخ عنده هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسألك يا شيخ هل في النافلة هل إذا كان يصلي النافلة ووقع له السهو إذا كان الحكم أيضا مثل الواجب؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا فرق بين الواجب، بين الصلاة الواجبة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبين النافلة كقيام الليل أو الوتر أو الراتبة وغير ذلك. لا فرق في الأحكام، فإن أحكامهما في سجود السهو واحد. نعم. Entonces la respuesta para la pregunta, hermano, nos dice el Sheikh que no hay diferencia entre los rezos obligatorios y los voluntarios, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el rezo de la noche o el witr o cualquier rezo voluntario, el reglamento sobre el olvido es el mismo para todos. Vale, Jazakallah khair, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta que le gustaría que el Sheikh le clarifique? أظن ليس هناك أسئلة يا شيخ. يمكن أن أزيد سير hermano. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله hermano. Dime. Mi duda es verdad que es obligatorio en el Fajr, el rezo de la mañana y el Maghrib, al terminar la oración, decir la siguiente oración: no hay divinidad salvo Allah, único sin asociado, suyo es el reino y la alabanza, da la vida y la muerte, y es sobre toda cosa poderoso, 10 veces en el de por la mañana y en el Maghrib. de acuerdo hermano. جزاك الله خيرا. السؤال يا شيخ ليس متعلقا بالسهو لكنه عن الصلاة، فعن ذكر بعد الصلاة. يقول الأخ عنده السؤال، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يثبت أن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يجب القول أو يعني مستحب القول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات؟ نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث تنازع العلماء في صحته، والأظهر والله أعلم أنه لا يصح، وقد أشار إلى هذا إمام العلل الدارقطني رحمه الله تعالى، فإن في إسناده شهر بن حوشب وقد اضطرب. المقصود الأظهر والله أعلم أنه لا يصح. وهذا الأحاديث كما تعلمون يتنازع في بعضها علماء أهل الحديث تصحيحا وتضعيفا. نعم. Entonces te comenta el Sheikh hermano que los eruditos tienen diferencias en la autenticidad de esta narración, ¿vale? Existe la narración, pero hay un poco de diferencia en su autenticidad. Lo más correcto, que nos comenta el Sheikh, es que no es válida. Como tiene el imam Daraqutni donde menciona que hay un problema en su isnad, es decir, en su cadena de narración. Pero estos hadith, pues hay diferencias de opinión entre los eruditos y entre la gente de el hadith. Nah. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Que quede alguien? Yo mismo. Sí, adelante. En el Rukut, cuando bajas, también es obligatorio, recomendable, por ejemplo, decir: glorificado seas, oh Alá, Señor nuestro, para ti es la alabanza, oh Alá, perdóname, glorificado y santo Señor de los ángeles y del Ru. No te lo sabes en árabe, ¿verdad, hermano? Es que llevo apenas 8 meses y lo que sé lo voy aprendiendo yo solo. Vivo un poco aislado de todo el mundo. Sí, no, ningún problema, hermano. Era para decir al Sheikh, no pasa nada. Barakallah fik. السؤال يا شيخ، الأخ يعلم فقط بالإسبانية وحاول ترجمته بما أظن أنه يقول هو أيضا من أذكار الصلاة، لكن هذا داخل الصلاة.
يقول: هل مشروع في الصلاة أن يقال في الركوع سبوح سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ عليك السلام وبركاته. إلا هذا مشروع مستحب، ثبت في صحيح مسلم أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثبت في مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. Nam, jazakallah khairan, Sheikh. La respuesta, hermano, te comenta el Sheikh que sí es algo que es recomendable y de hecho está presente en el Sahih Muslim, en el auténtico de Muslim, y está narrado por Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Entonces es algo recomendable de decir. Muchísimas gracias. جزاك الله خيرا. شيخ عندي سؤال أنا أيضا زائد ربما ينفع الإخوان أيضا. هذا في حال مثلا سهو نسي عن سهو في قراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية، فهل في هذا الحال يجب سجود السهو؟ على الصحيح أن ما زاد على الفاتحة مستحب، سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، على القول بالقراءة في الثالثة والرابعة. فإذا نسيها فإنه يستحب سجود السهو عند ترك المستحبات نسيانا، لكن ليس واجبا وإنما يستحب. واضح يا أخوي عمر؟ واضح يا شيخ، jazakallah khairan. Entonces, una pregunta más sobre el tema de las prostraciones del olvido, que también puede ser de beneficio para las personas, y es para el caso de las cosas preferibles en el rezo. En este caso, una de las cosas preferibles, recomendables en el rezo, es leer Corán después de la Fatiha. En la primera y la segunda raka'a de todos los rezos es recomendable, después de terminar la Fatiha, leer una porción del Corán. ¿Qué pasa si te dejas esta porción del Corán? ¿Qué haces? Como es algo recomendable del rezo y no un pilar del rezo, entonces no pasa nada si no se lee, y se recomienda hacer la prostración del olvido, pero no es obligatorio hacerla. نعم. وبهذا يا شيخ أظن ليس هناك أي سؤال أكثر يا شيخ. إذا نختم يا أخوي، أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا من الصالح، وجزاك الله خيرا. وإياك jazakallah khairan ya Sheikh, barakallah fik wa karamakallah. Y con esto terminamos la clase del día de hoy, si no hay ninguna pregunta más. Y pedimos a Allah que nos otorgue el conocimiento beneficioso y las obras aceptadas, y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة